Hola y bienvenido a PBZ, el lugar donde hoy vamos a hablar de la nueva entrega relevante de Star Wars, creada por la fría corporación Disney, pero que a pesar de eso tiene una chispa indiscutible de creatividad. Sí, estoy hablando ni más ni menos que de Tales of the Jedi. ¿Qué esperabas otra cosa? Dejando el chiste de lado, yo amo a Dave Filoni, yo amo The Clone Wars, pero decir que su manejo de alguno de los villanos, específicamente de Dooku y Grievous, fue impecable en esas 7 temporadas sería no ser muy honesto por razones muy distintas en función de cada uno. Sí, por un lado, el Jedi caído quedó como un maestro siniestro de la esgrima que puede contra todo el mundo, excepto cuando hay que hacer quedar bien a Obi-Wan y a Anakin. Pero fue tan marcado como un villano maligno que muchos sutiles aspectos del personaje planteados por George fueron absolutamente diluidos y se perdieron en el camino. Por suerte, todos crecemos y cambiamos en nuestros campos laborales y vamos mejorando. Bueno, casi todos. Y Dave Filoni no es la excepción a esto, y creo que su propuesta, junto a un tremendo equipo que armó para hacer estos cortos, entre ellos el guionista Charles Murray, quien hizo algunos capítulos de Clone Wars y Rebels, pegaron en el clavo con mucha violencia de una forma muy acertada en lo que conocemos ahora como las historias de los Jedi. Así que hablemos de estos 6 cortos enfocados temáticamente en los 2 miembros que abandonaron la orden que más llegamos a conocer. Como siempre, no pretendo plantear lo que digo como la voz absoluta de la razón ni nada por el estilo. Así que vamos por partes a full spoiler, y si todavía no viste estos cortos, por favor, te imploro que pauses el video, vayas y los veas, que te va a llevar un poquitito más de una hora. Así que ve, muchacho, ve. Una cuestión que a varios no les cerró desde la presentación de la serie es que el 50% de los cortos son dedicados a Ahsoka, un personaje que recontra exploramos en The Clone Wars, Rebels y próximamente en una serie que lleva literalmente su nombre en live action. ¿Había necesidad de más Ahsoka? ¿No son cosas que podrían haber cubierto en otros espacios? Sí, pero al mismo tiempo esto no fue un proyecto muy planificado, que digamos. Fue literalmente Dave Filoni garabateando unas ideas y cortos tipo poemas mientras viajaba en un avión para pasar el rato. Luego una ejecutiva amiga del chabón lo leyó y le dijo: che gato, ¿no querés hacer esto? Porque medio que pinta y nos falta contenido. De en serio. You know, just a little, I don't know, passion project to tell some short stories. Just came about out of the blue. Carrie Beck and Athena Portillo, they really liked these stories. I was writing these little shorts on the airplane, and when I was traveling, and they were the only ones I let read them. And when they were reading them, they're like, oh, I really like these. Would you want to make these? And I thought, sure. ¿Y por qué Dave diría que no y a su vez los ejecutivos se negarían a un proyecto así? Dave es el único que evitó la gran violencia armada de los fans, donde su trabajo y buena onda ayudaron a dar origen al que terminó siendo el verdadero caballito de batalla de Star Wars moderno, que marcó el rumbo de la franquicia, a diferencia de bueno. Y ni hablar del impacto de Clone Wars, que con su 7ª temporada logró hacer que la empresa del ratón se saque la cabeza del trasero y termine con esta gran pretensión de que todo elemento que trajo las precuelas no existe. Gran logro. Así que, por lo que así sea un corto de solo 15 minutos, Disney Plus, en su necesidad constante de requerir contenido, jamás le diría no a Filoni, y menos a Ahsoka, considerando todo lo que están apostando en ella para hacerla la próxima gran cara de la franquicia live action. Además, Tano vende, es el bebé de Dave que viene escribiendo desde hace 15 años más o menos. Quién sabe, por ahí este corto esté relacionado con la serie o no, realmente eso no quita el valor que tienen cada uno. Pero bueno, ¿de qué trata Vida y Muerte? Increíblemente se enfoca en la madre de la futura Jedi, abriendo una pequeña ventana al mundo de la especie de Ahsoka y su cultura, y vuelve a uno de los principios fundamentales de Star Wars: equilibrio con la naturaleza, donde incluso antes de ser adoptada por los Jedi, Ahsoka es influenciada por su propia cultura sobre el respeto y valor de lo natural y del lugar que tiene la muerte en ella y el no tenerle miedo a esta. Está muy bueno. Es lo que la diferencia fundamentalmente de Anakin. Además, en una historia donde padres e hijos son centrales, está bueno ver lo que puede sumar una madre a dicha mitología. Está entretenido, pero como un todo el corto tampoco es wow, el corto. Está bien. Una parte de mí cree que acá, o en otro momento, deberían haber mostrado esa separación de la familia de Ahsoka una vez que llegaran los Jedi, ya que en el resto de los capítulos estamos explorando las falencias de este grupo. Pero bueno, hablando de eso,
Si viste alguno de mis videos previos, en especial este muchacho que tanto quiero, seguramente sabrás que creo que Dooku necesitaba más como personaje. Había que explorarlo y por ahí ver su punto de vista sobre todo el asunto de los Jedi y la República antes de revelar que era un Sith. Es un personaje que adoro y que al día de hoy sigue siendo algo enigmático. Nunca voy a saber si su petición a Obi-Wan acá fue honesta, y una parte de mí no le molesta. Justicia nos muestra a un Dooku más joven junto a su padawan Qui-Gon, interpretado por el hijo de Liam Neeson, genial detalle. Acá a ambos se los muestra muchos años antes de la amenaza fantasma frente a la ya existente corrupción del Senado, estableciendo incluso en el planeta que visitan que las vías democráticas para solucionar los problemas están totalmente rancias y no hay escapatoria de esta vía tan miserable. Básicamente viven en América Latina espacial. ¡Por favor, sácame de aquí! Ante tal impotencia y hambre, la población decide secuestrar al hijo del senador que maneja la economía de la zona e increíblemente, al estar expuesto a sus vidas, el pibe está de acuerdo con los secuestradores y está dispuesto a ayudar a terminar con la tiranía de su padre. Un genio absoluto. Es una historia donde vemos los problemas de la República y en donde el conde tantea un poco su lado más radical para solucionar las cosas, intentando cortar el problema de raíz al atentar contra la vida del senador, mientras que Qui-Gon logra que le den una segunda oportunidad. Está bueno, marca que maestro y aprendiz son similares con algunas diferencias fundamentales. Ambos se ponen del lado del pueblo, pero los métodos son totalmente distintos. Es muy potente y realmente necesitamos más de este periodo. Y en su simpleza vemos también el génesis del repudio de Dooku a la corrupción del Senado y las limitaciones de la República como organización, donde además de todo vamos viendo que los Jedi no son de confianza para la gente común, ya que siempre priorizan a los miembros de la política. Y aunque el corto tiene un final feliz, queda planteada una gran pregunta que es cierta. I wonder if any meaningful change will come of this. Is that why you took action into your own hands? Es una pregunta muy importante, si este pequeño parche solucionará el destino de esta gente a largo plazo o incluso si en la gran escala de lo que es la República realmente importa. Posiblemente la respuesta fue que no. El tercer corto, Decisiones, es por lejos mi favorito. En el mismo vemos a Dooku y a Mace, antes de ser parte del consejo, yendo a buscar los restos de una maestra Jedi que misteriosamente fue asesinada. Las órdenes no son investigar, sino simplemente llevarse el cuerpo para velarlo en el templo en Coruscant. Naturalmente, así sea obvio que no cierra el asunto por ningún lado, Windu no se cuestiona absolutamente nada, enfocándose en seguir órdenes. Un no pensador, podríamos decir. Y esto hace que Dooku tome las riendas del asunto, desenmascarando que los guardias del senador lo tenían de rehén y que ellos habían matado a la pobre Jedi. Durante todo el conflicto vemos un Windu que no tiene interés fuera de seguir el código al pie de la letra y un Dooku con sed de justicia por la vida de esta maestra. Al final del corto, Mace mata a un soldado a sangre fría, pero al que castigan termina siendo al conde por no seguir el código, mientras que al personaje de Samuel L. Jackson lo premian volviéndolo parte del consejo. Así que un dron que no piensa por sí solo ahora se transforma en líder. Es excelente. Los soldados gritan todo el tiempo por el hecho de que los Jedi se volvieron los perros guardianes de los ricos y al tipo que terminan de meter como dirigente de la organización no le hace ruido ni por un segundo. Dios, cómo te odio, Mace, sos el peor. Es un excelente punto de quiebre para Dooku y la audiencia, donde queda claro que los Jedi están condenados, premiando a aquellos que siguen órdenes ciegamente con puestos de poder, así sean asesinos a sangre fría, mientras que aquellos que son pensadores individuales, bueno, son castigados. En este otro video que escribí antes de que saliera Tales of the Jedi, link al final, conté que para mí Dooku debería haber salido como parte del consejo desde episodio 1, y si bien todavía considero fuertemente que el personaje debería haber debutado en esa película, mostrar que nunca tuvo chances de subir de rango en la orden para poder cambiarla desde adentro, desde una posición significativa, es brillante. Pobre man, no podría haber salvado a los Jedi, así lo hubiese querido, y creo que realmente está bastante implícito que lo intentó, realmente lo intentó. Es excelente, es el mejor corto, muestra perfectamente, de vuelta personificado en Mace, todos los problemas de los Jedi.
Este corto es muy interesante. Vemos durante la amenaza fantasma que Dooku borra camino y su último encuentro con Qui-Gon antes de su muerte a manos de Maul. Escena que es excelentemente actuada con Liam Neeson volviendo a interpretar a su personaje. Ah, Liam, te mereces todos esos dólares de Mickey Mouse y el cielo, hombre hermoso. Y si bien este corto nos deja claro que Dooku ya estaba trabajando con Palpatine, pudimos ver el punto de no retorno, ese quiebre de ya no tengo dudas de nada, desde el momento en que el pobre viejo se pone a recordar esos maravillosos aspectos de Qui-Gon desde que era niño, porque hay que ser honestos y lo interesante del corto es que queda más que claro que el tipo va a seguir con el plan porque el consejo mató al que el tipo sentía como un hijo. Fue una escena impecable. Puede que Maul fuera el asesino físico del mentor de Obi-Wan, pero con tanta soberbia y negligencia al no creer que habían vuelto los Sith, fueron los miembros del consejo quienes lo condenaron al pobre Qui-Gon. Y a los ojos de Dooku esto no tiene ni olvido ni perdón y me encanta. También hay todo un segmento con Yaddle siguiendo a Dooku y renunciando al consejo porque se da cuenta que el viejo tenía razón y terminan luchando entre ellos dos porque Dooku tiene que probar su lealtad a Sidious. No voy a mentir, no soy de los muchos que no durmieron por la noche al no saber qué pasó con esta Jedi entre episodio 1 y 2, pero creo que la forma en la que la utilizaron para avanzar la historia de Dooku fue más que satisfactoria y estoy convencido que más de uno se puso feliz con esto y me parece muy bien. Los últimos dos cortos son de Ahsoka Tano. Sé que a más de uno esto seguramente lo irrite, pero creo que luego de todo lo anterior, si alguien se ganó el derecho a contar su historia es Papi Dave. Práctica, poco después de la película de Clone Wars, muestra, con diseños mucho más acordes a cómo se deberían haber visto los personajes desde el principio 6 meses después de episodio 2, en cómo Anakin y los pibes de la 501, mis muchachos, entrenan a la Padawan para que esté preparada para todo. La idea es que vemos su entrenamiento pasar en los años, donde claramente va mejorando, pero sin lograr masterear el ejercicio en su totalidad, hasta que llegamos a la parte de la temporada 7 durante la Orden 66 en una escena que ya vimos. Está bueno, es Filoni citando una escena propia y sumando nuevo significado y carga emocional a la temporada, algo similar a lo que suele hacer George. Ahora, luego de este corto, esos capítulos finales van a aumentar su significado e impacto para más de uno que los vuelva a ver, y eso está mucho más que bien. Y lo más importante, Anakin al principio del corto le dice a la Padawan que no quiere que muera y que ahí afuera hay enemigos peores y menos predecibles que los droides, y el man sin saberlo la terminó salvando de él sí mismo muchos años después cuando cae al lado oscuro. Es irónico, incluso podríamos decir que es Perdón por el chiste, era necesario. El siguiente corto, sobre Tano, inicia con una magnífica recreación del funeral de Padme, donde luego lleva una vida pasando por debajo del radar del Imperio como una campesina, pero termina siendo entregada por un adolescente de ese pueblo que es pro Imperio. El pibe lo único que logra es que un inquisidor mate a casi toda la población y prenda fuego todas las casas, buscando a la Jedi. Si bien está bueno el corto, me pareció interesante que presenta una idea que dialoga con justicia. En ese primer corto, el hijo secuestrado del senador se presenta como un alma que no fue corrompida por el mundo, la inocencia de la juventud como algo bueno, pero acá se nos muestra que incluso ese espíritu puede representar peligro y generar problemas. Es un balance muy maduro para que un chico aprenda. La vida no se trata de todo lo viejo igual malo y todo lo joven igual bueno, ni viceversa, sino que la vida es un gran matiz de grises, y Dave corto a corto va reforzando dicha idea. Dooku no está mal en su pensar, pero por ahí no son los mejores medios para resolver los conflictos. Lo mismo con los Jedi, y de nuevo, todo esto me encanta. También estos cortos nos dejan una gran lección, o por lo menos me permite reforzar mi punto de vista sobre por qué no le doy tanta importancia y peso al material complementario impreso, ya que por segunda o tercera vez Dave acaba de tirar del canon un libro creado bajo la administración de Disney, ya que creo que la novela de Ahsoka ahora quedó fuera de servicio, al igual que Bad Batch mató la novela de Kanan. Así que sí, Tales of the Jedi, cortos tan sólidos en el departamento, tanto de Ahsoka y en especial de Dooku, que así quisiera ver más, no hace falta, ya que en tan poco tiempo dejaron claro todo el abanico de ideas y emociones detrás del personaje al momento de dejar la orden, que, ¿qué más decir, man? Estoy satisfecho y creo que quedó más que claro. Todo lo demás sería redundante a esta altura. Sigo sosteniendo que habría sido brillante ver ideas como esta en los largometrajes, elevándolos, pero esto es mucho mejor que nada. Pero bueno, si bien Tales llegó 20 años tarde, yo diría que mejor tarde que nunca. Además de que retomó una idea de un cómic homónimo del
93, abriendo una nueva puerta de posibilidades para contar otras pequeñas historias de otros personajes de diferentes momentos de la línea temporal. Yo no me enojo si hacemos un Tales of the Seed donde en algunos de esos 6 cortos vemos la tragedia de Dark Plagueis o algo totalmente nuevo. Así que nada, es un muy buen título por lo que desea hacer, y si no te gusta la animación, confía en mí y dale una oportunidad, que no te vas a arrepentir. Hazlo por mí, Pipo, por Makiner. Bueno, Maki, Pipo está muerto. Disney le cortó la cabeza por torrentear la serie. Pero bueno, ahora decime, ¿cuál fue tu corto favorito y por qué? Los estoy leyendo e intentando responder a todos, y mientras tanto, nos vemos la semana que viene.